Henry Ford. ¿Quieres saber cómo pasó una persona pobre a ser una de las personas más grandes del siglo XX? ¿Cómo llegó a construir la empresa más grande del mundo de su época? ¿Cómo cambió la forma de vivir de todas las personas del mundo gracias a su innovación? Bueno, él nació a media guerra civil estadounidense en 1863. Él nació en una granja donde se realizaban trabajo duro y de largas horas. El único tiempo libre que tenía era para ir a la escuela. Cuando él tenía 13 años, reveló sus primeros deseos, que le gustaba la innovación y las máquinas. Fue cuando a esa edad desarmó un reloj, que en esa época eran algo complejos, y lo volvió a armar y lo hizo funcionar correctamente. En 1976 murió su madre, pero justo después de que murió su madre, iba caminando con su papá y en el camino vio una máquina trabajando, una máquina que le asombró. Un granjero hizo que esa máquina, como un tractor, se moviera sola. ¿Por qué? Porque el ingeniero que la manejaba ató una polea del eje a las ruedas. Tal vez para el ingeniero que armó ese tractor no era una gran innovación, pero para Henry Ford fue un gran descubrimiento. Después, más adelante, a los 16 años, decidió irse a trabajar con las máquinas. Se fue de la granja y llegó a Detroit. Era la ciudad más cerca que le quedaba de donde tenía la granja en Michigan. Y encontró trabajo en la Dry Drop Company, que se dedicaba a la fábrica de barcos de hierro y le daba oportunidad de trabajar con motores e incentivar más su conocimiento de innovación. Después de tener 3 años trabajando en esa compañía, decidió que ya había aprendido lo suficiente. Entonces dejó Dry Drop y regresó nuevamente a la granja, pero ahora a trabajar en la Westinghouse Company, que hacía exhibiciones para máquinas en todo el sur de Michigan. Y ahí fue cuando conoció a la mujer de su vida, Clara Bryan. La conoció por su amiga Mary, y en 1888 se casó e hizo su hogar en la granja. Pero la vida de granja no sofisticada no llenaba su ambición. La era industrial empezaba y él quería formar parte de ella. Entonces decidió regresar a Detroit y fue cuando despertó su interés por los automóviles, cuando los vio pasar en esta ciudad. Y fue cuando en 1891 entró a trabajar a Edison Illumination Company, donde conoció a su gran amigo Thomas Alva Edison. Este fue un punto muy crucial en su vida, porque gracias a que conoció a esta gran persona, Thomas Alva Edison, cambió el destino de toda su vida. Le enseñó que la innovación es una parte fundamental de cada empresa. Posteriormente, en esta empresa ascendió rápidamente, llegando a doblar su salario cuando lo ascendieron a ingeniero en jefe en un corto tiempo, en 1893, que fue cuando nació también su hijo Elson Bryan Ford, y fue cuando se propuso construir un vehículo formado por 2 bicicletas a los lados, pero propulsado con gasolina. Él poseía una capacidad de concentración enorme cuando se trataba de la innovación. En las nuevas ideas de pensamientos en los nuevos proyectos, hizo su primer motor de combustión interna, que es lo que le dio la vida a su primer auto. Probó primero el motor, en el año en que había nacido su hijo. El prototipo lo estaba haciendo en el cobertizo de su casa, pero con ayuda de sus compañeros de Edison Company, construyeron el vehículo llamado cuadriciclo. ¿Por qué se llamaba así? Porque prácticamente unía 2 bicicletas, pero eran empujadas por un motor y el sistema de poleas que conectaba el eje con las llantas. En 1896 por fin lo probó, y aunque tuvo unas averías, fue un éxito porque era la primera vez en la historia que alguien lograba algo así. Pero se encontró con un gran dilema. No tenía patrocinios ni nadie que quisiera financiar su automóvil. Fue hasta que encontró la manera 3 años después, en 1999, cuando compitió en carrera de autos, y cuando logró ganar fue cuando le dieron el patrocinio para fundar Detroit Automobile Company. Henry Ford era el jefe de mecánicos, pero solo duró un año la compañía, porque no era capaz de funcionar o producir coches a gran escala. Entonces decidió seguir consiguiendo patrocinios en las carreras de autos. Él tenía la idea que si no conseguía patrocinios a través de las carreras, nunca iba a ser conocido. Y él tenía la idea que si lo hacía a través de este medio, iba a llamar mucho la atención y se iba a correr la voz que él podía crear un gran auto y hacerlo a gran escala. Y después
fundó una segunda empresa con nuevos inversionistas. Pero estos nuevos inversionistas le prohibieron que estuviera en la carrera de autos y que se dedicara solamente a la creación del automóvil que ya había creado. Pero a él no le pareció. Él sabía que debía seguir innovando porque si no innovaba el vehículo que tenía, iba a fracasar. Y gracias a que siguió corriendo autos, pudo encontrar nuevos inversionistas y fundó Ford Motor Company. Creó por fin un auto mejorado. Así que por fin sacó un coche a la calle y esperó. En 1903 por fin vendió su primer auto, un modelo A. Después de 2 quiebras, no sabía el éxito que le deparaba en el futuro con la compañía. En 1904 ya se habían vendido más de 500 autos modelos A. Él era humilde y tampoco malgastaba el dinero. Fue hasta que vendió sus primeros 500 autos cuando decidió comprarse un traje. Y después se enfocó en sacar el modelo B, que era un coche más grande, pero más caro. Pero él no estaba contento con un coche de lujo. Él, como era granjero, sabía que en las granjas era muy beneficioso tener un auto para poder transportar toda la herramienta o hacer la vida de un granjero más fácil. Pero los autos que él fabricaba eran muy lujosos y no estaban al alcance de cualquier persona. Entonces se puso a diseñar un coche que fuera más accesible para casi cualquier persona. Y fue cuando creó el modelo T, un coche muy innovador para la época, muy fiable, resistente y tenía distancia del suelo. Los autos de ahora ya no se acostumbran que tengan distancia del suelo, pero para ese entonces, que no había carreteras pavimentadas, era una gran ventaja tener una distancia del suelo, y más para los granjeros, que los caminos eran muy difíciles para transitar. Para 1908 ya era un éxito y todo el mundo quería sus modelos T, porque eran más económicos y era una gran innovación para esa época. Pero después, en ese mismo año, tuvo que parar la venta de autos porque no podía vender más. La capacidad interna que tenía la empresa no daba para más creación de automóviles. Crear un automóvil se tardaba varias horas, con lo cual era muy difícil fabricar la demanda que le solicitaban. Fue cuando ahí logró romper un nuevo obstáculo que tenía: cómo fabricar más autos, e inventó un sistema integrado de manufactura, una cadena de montaje para producir más autos, y que lanzó a producción en 1913. Y con ese nuevo sistema solo se tardarían 93 minutos en fabricar un coche, y con esa producción en cadena logró reducir bastante el costo de los autos y poder vender más económicos para que más personas tuvieran acceso a él. También tenía otro problema: que muchos empleados se quejaban por las largas horas de trabajo que tenían en su empresa. Eran jornadas de casi 12 horas todos los días. Pero fue ahí cuando tuvo un gran éxito y les dobló el salario promedio a todas las personas que trabajaran en su empresa. Y muchísimas personas en Estados Unidos ahora querían trabajar en su empresa porque la paga era muy buena. Algo parecido a lo que hizo Elon Musk. Él da de los mejores salarios de toda la industria automotriz, y por eso es que él tiene a las mejores personas en su empresa. Y bueno, en ese entonces él no era el accionista mayoritario de su empresa, sino el consejo era grande porque eran varios inversionistas los que hicieron el aporte inicial para su compañía. E hizo una jugada maestra, algo parecido a lo de Cornelius Vanderbilt y Bernard Arnold. Les compró a los demás inversionistas todas las acciones que tenían de su empresa, siendo así el accionista mayoritario de todo Ford Company. Posteriormente también construyó tractores, aviones de carga, construyó también escuelas. Él, como los otros grandes inversionistas que hemos comentado, hizo grandes donaciones y contribuciones a su país, dándoles mejores salarios, dándole los mejores salarios de su país en ese momento, creando escuelas. Y en el museo de Edison Institute Village, donde le hizo un homenaje a su amigo Thomas Edison. También más adelante hizo La Ruche, el complejo más grande de la Tierra en ese momento, 444 hectáreas, 2.210.000 metros cuadrados, con la cual le dio empleo a más de 80.000 personas. Y uno de sus últimos retos fue cuando tenía 65 años y que su hijo lo motivó a cambiar el modelo T. ¿Por qué? Porque ya llevaba más de 20 años en el mercado y a muchos clientes ya le parecía obsoleto. Y fue cuando creó un nuevo modelo, con el cual le hacía competencia a Chevrolet
Y ahí fue cuando se empezó a innovar y a modificar la línea de producción cada año. Se inventó que cada año fuera un auto diferente. ¿Para qué? Para hacer la sostenibilidad de la empresa, para que tuvieran ingresos pasivos ilimitados, porque les creó la necesidad de tener a las personas que comprar un automóvil nuevo cada año, siendo que a veces las modificaciones de un año a otro son muy pocas. Creó el V8 y también compró un periódico con el cual transmitía todas sus opiniones. Bueno, sin más, espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like, compartan y suscríbanse y prendan la campanita para que les llegue la notificación cada que se suba un nuevo video. Si quieren que hablemos de algún tema en específico, por favor déjenlo en los comentarios. Muchas gracias.